a, a comenzar. Están incorporando ya también los invitados de hoy. Doctor Sergio Hernández Galindo, gracias por su tiempo, plena disponibilidad, sensibilidad para compartir con nosotros la conferencia titulada A 80 años del lanzamiento de la bomba atómica, nunca más Hiroshima y Nagasaki, como, como parte de un ejercicio permanente de educación, fomento a la cultura de paz y difusión, plena difusión de los hechos del pasado para estimular esa conciencia colectiva, social en el presente hacia el futuro, para lo que resta al menos de este presente siglo XXI. Gracias, doctor Sergio Hernández Galindo, a nombre de Opción Ciudadana Puebla, por su amable disposición, por su tiempo, y desde luego a Eduardo Ruiz Ortiz también por tu amable gestión y transitamos ya. Sean bienvenidos a nuestros invitados de hoy. Gracias por su acompañamiento. Transitamos al segundo punto del orden del día con la presentación de la semblanza a cargo de Eduardo Ruiz Ortiz. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Y nuevamente gracias, doctor Sergio Hernández Galindo. No, gracias por su invitación. Muchas gracias, licenciado. Bienvenido, doctor Sergio Hernández. Brevemente su semblanza. Sergio Hernández Galindo es profesor investigador titular de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, DEH-INAM. Es economista por la UNAM y realizó sus estudios de especialización sobre Japón en el Centro de Estudios de Asia y África, en Colmex, el Colegio de México. Recibió la beca Fundación Japón para profundizar sus estudios en la Universidad Nacional de Yokohama y fue miembro del personal extranjero de la prefectura de Kanagawa, encargado del programa para inmigrantes. Recibió en el año 2022 el reconocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón por sus investigaciones sobre la inmigración japonesa a México y Latinoamérica. Es colaborador y consultor permanente del proyecto Discover Nikkei del Museo Japonés Americano del National Museum de la ciudad de Los Ángeles, California. Miembro del consejo de redacción de la revista contemporánea de INA. Sus líneas de investigación se centran en las relaciones geopolíticas múltiples entre México, Japón, Estados Unidos y de manera particular en el papel que ha jugado la inmigración japonesa a América. Ha escrito decenas de artículos, capítulos de libros y libros que han sido traducidos al japonés, inglés, portugués. Su libro Ibakusha, Testimonio de Yoshiaki Yamashita del Fondo de Cultura Económica, lleva vendidos hasta el momento más de 40,000 ejemplares. Toda una trayectoria del investigador Dr. Sergio Hernández. Bienvenido y esta es su casa. Los micrófonos son libres para. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación y a Opción Ciudadana, Ernesto García, que va a llevar a cabo esta transmisión y esta conducción de la conferencia que Eduardo me pidió realizar. Lo conocí pues hace un mes más o menos en la Feria del Libro de Puebla, donde presentamos junto con un sobreviviente de la bomba atómica, Yasuaki Yamashita, justamente este libro. Y creo que este mes es muy importante, dada pues la conmemoración. Se cumplen en agosto, justamente en este mes, 80 años del lanzamiento de las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. Pues abordaré esta historia, que es una historia, pues sí, como sabemos, trágica, pero que tiene que ver realmente con una situación muy preocupante a nivel mundial en la actualidad. En ese entonces, en 1945,
Solamente Estados Unidos tenía estas armas de destrucción masiva de la que les voy a hablar, y actualmente son 9 países los que poseen estas armas terribles aún más potentes que las que se lanzaron a Hiroshima y Nagasaki. Entonces, bueno, me voy a permitir transmitir me voy a ayudar de la proyección de PowerPoint para que pues pueda ilustrar mejor lo que voy a estar explicando. No sé si ya lo pueden ver. Ya visualizamos la presentación en pantalla completa. Gracias, doctor. Sí. Bueno, he querido justamente pues señalar y que recordemos todos conmemoración con la frase nunca más Hiroshima y Nagasaki, que sigue estando muy, muy presente en la actualidad, que es lo que voy a desarrollar. Sin embargo, bueno, antes que nada, voy a desarrollar un poco la historia que tiene que ver con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón, la bomba atómica y la guerra entre Japón y Estados Unidos, pues no surgió espontáneamente. Tenía una larga formación, décadas anteriores, con el enfrentamiento paulatino que estas dos potencias empezaron a generar justamente desde inicios del siglo XX. Entonces, la guerra que condujo y que se inició con el lanzamiento de la destrucción de la base naval norteamericana de Pearl Harbor, realmente tiene una larga historia que es necesario entender para que comprendamos con cabalidad lo que significó es la guerra del Pacífico entre Estados Unidos y Japón. En particular me interesa destacar un asunto que es la inmigración de miles de japoneses que llegaron a nuestro continente justamente a finales del siglo XIX, y que enmarca justamente también la situación de estos inmigrantes y la situación de Japón, que en términos históricos vamos a ver lo que significó el papel que jugaron estos inmigrantes y el papel creciente de Japón en la geopolítica de las primeras 4 décadas del siglo XX. Japón, es necesario señalarlo, pues era un país agrario a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Era un país que no exportaba pues manufactura, sino que exportaba, para que nos demos cuenta de la magnitud y de la capacidad económica de Japón, mano de obra, es decir, grandes cantidades de trabajadores que eran demandados por la industrialización de Estados Unidos, de México y de otros países en Latinoamérica, venían con el ánimo de pues, mejorar sus condiciones de vida, que su propio país no les ofrecía. Es decir, llegaron cerca de 800,000 inmigrantes a nuestro continente desde inicios del siglo XX hasta el inicio de 1941 de la guerra entre Japón y Estados Unidos, que suspendió las relaciones colectivas de nuestro continente con ese país oriental. Eh, eh, Estas migraciones fueron no muy bienvenidas, dado, y esto es muy importante destacar, justamente el posicionamiento de Japón como gran potencia, de ser un país agrario, un país realmente pobre. Japón se fue convirtiendo muy, muy rápidamente en un país muy importante eh, por su capacidad militar y por la riqueza que fue adquiriendo a lo largo de estos pues breves décadas. Lo que les muestro ah, en esta imagen es justamente esta migración que fue pues constituyéndose en la base trabajadora de California en particular. Eran obreros que se dedicaban a la construcción del ferrocarril, eran agricultores que producían
los elementos más importantes de la agricultura norteamericana y que se fueron constituyendo en una base fundamental de la economía de ese estado de California. Al grado de que de pasar de una decena de migrantes a finales del siglo XIX, para 1910 ya había cerca de más de 20,000 trabajadores inmigrantes en California y en otros estados de Estados Unidos, básicamente en la costa del Pacífico. Y esto empezó a inquietar a la población blanca aria, como lo sigue inquietando en la actualidad el nivel de racismo de esta población contra los inmigrantes, pues tiene una larga historia. Y no es la excepción estos inmigrantes japoneses que eran mal vistos por esta población que, como vemos en la foto, exigían que pues no se instalaran en sus barrios o en el estado mismo de California. Y esto es a inicios de 1905, 1910 aproximadamente, y empezaron a considerar a los japoneses como un ejército, entre comillas, invasor de Japón en tierras de Estados Unidos. Esto es muy importante señalarlo porque el enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón, como decía, no inició en 1941, en diciembre, cuando fue atacada esta base naval en Hawái, sino tiene una larga historia de enfrentamiento que es necesario recordar para entender el nivel al que llegó. En esta imágenes vemos a habitantes de California que pedían que los japoneses fueran expulsados de su territorio, y en particular ya para 1906 en la ciudad de San Francisco se crea un potente movimiento antijaponés que pide que los niños japoneses no se les permita ingresar a las escuelas públicas, sino que sean segregados junto con la población de niños coreanos. Este era el nivel de racismo que imperaba en ese entonces, y esto creó una preocupación y un enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón ya desde ese entonces. Para 1905, Japón ya no era solamente ese país agrario que señalé, sino era una gran potencia en Asia en particular. Había derrotado al ejército zarista de la Rusia zarista, que era uno de los ejércitos pues, más importantes de ese entonces, y nos muestra esta derrota de Rusia frente a Japón, el nivel en que las fuerzas militares japonesas ya habían desarrollado para derrotar a uno de los ejércitos más importantes de ese entonces. Esta situación y consolidación de gran potencia de Japón fue también, tuvo su repercusión en nuestro continente y en particular en nuestro país. Este documento, lo traje del archivo norteamericano, en Washington, nos muestra claramente esta preocupación que tenía ya los Estados Unidos sobre los migrantes japoneses. Las embajadas en toda América Latina y en particular la embajada norteamericana en México recibió este comunicado confidencial del el Departamento de Guerra, ni siquiera del Departamento de Estado, donde señalaba ya el peligro que significaban los migrantes japoneses que habían llegado también a México. En 1910 se habían trasladado a nuestro país y estaban dispersos a lo largo de nuestro territorio cerca de 10,000 inmigrantes. Eran inmigrantes igual que los de California, muy pobres, dedicados a la agricultura, a trabajar en las minas
de cobre, por ejemplo, la famosa mina de Cananea, propiedad de norteamericanos en Sonora. Llegaron también estos inmigrantes y a otros lugares también importantes en Coahuila, en Baja California, los pescadores, en Chiapas. Llegaron un grupo importante de inmigrantes a cultivar el café en el sur de Veracruz, en los ingenios azucareros, y esto preocupó de manera pues exagerada al gobierno norteamericano, que ya empieza a vigilarlos de manera detenida. Es decir, el enfrentamiento entre Japón y los Estados Unidos se da desde ese entonces, y aquí en esta foto vemos como una visita de un escuadrón naval japonés en 1911 va a ser vigilada por el Departamento norteamericano, por la Embajada norteamericana en México, señalando el peligro que tenían ya para ese entonces las relaciones muy estrechas entre el gobierno mexicano y el gobierno japonés. Eh, este enfrentamiento, ya no voy a detallar mucho, va a ir creciendo, y para 1924 surge un acontecimiento muy importante que ya va planteando una ruptura creciente entre los Estados Unidos y Japón. En 1924, el presidente Calvin Coolidge crea una orden ejecutiva. Nos suena eso de las órdenes ejecutivas, es la forma en que el gobierno norteamericano plantea de manera muy rápida una serie de políticas, como hoy lo hace el gobierno de Trump, mediante una serie de órdenes ejecutivas. En ese entonces, en 1924, se expide el presidente Coolidge la orden 9066, que impediría el ingreso de migrantes japoneses a territorio norteamericano. Y esto plantea una enorme ruptura y un enorme disgusto entre ambos países. Eran países amigos, supuestamente, pero a pesar de eso, el gobierno norteamericano impedirá por una visión racista que los japoneses entren a su territorio, porque señala contaminarían a la población blanca norteamericana. Coolidge aquí firma la orden ejecutiva, y a su lado, viéndolo de frente, a su lado izquierdo, hay un personaje interesante para México, que es el general Pershing. El general Pershing es el que ingresa a nuestro país eh, persiguiendo a Pancho Villa, Francisco Villa, cuando Villa ataca Columbus y las fuerzas norteamericanas entran a nuestro país. Entonces, bueno, este enfrentamiento va a ir creciendo paulatinamente, y lo que pretendía Estados Unidos era crear una población homogénea, blanca básicamente, que no fuera contaminada por otras fuerzas étnicas o trabajadores o inmigrantes de otras nacionalidades. El enfrentamiento entre los Estados Unidos también tiene una repercusión muy fuerte en la política entre México y Japón, y en particular la preocupación de Estados Unidos va a ser vigilar a los inmigrantes japoneses que ya estaban instalados, como lo vemos en el mapa, en distintos estados, al grado que en 1937 el gobierno norteamericano plantea realizar un censo de las actividades de los japoneses en México, no solamente señalando su número, sino su ubicación en todo nuestro país. Estados Unidos pues tenía la capacidad para hacer este censo, y el gobierno mexicano ni siquiera se enterará de que Estados Unidos va a tener una información mucho más precisa, más detallada de los inmigrantes japoneses en México en particular. Esta política contra Japón y contra los japoneses en particular se extenderá, como lo vemos en el mapa,
realizado por el FBI norteamericano de ese entonces en una vigilancia muy estrecha. Aquí en este mapa vemos el número de inmigrantes japoneses que había en nuestro país a lo largo y ancho del país, como vemos. Este censo va a ser muy preciso, que nos va a mostrar la capacidad de inteligencia de los Estados Unidos en nuestro país y de la información que va a tener sobre los inmigrantes japoneses. Este es el marco en que se da el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor en diciembre de 1941. Es decir, es un enfrentamiento que tenía décadas de haberse iniciado y que no surge de un momento particular, sino surge de toda una historia y de una relación que se fue haciendo más complicada y más difícil entre ambos países. Aquí vemos los diarios que publicaron este ataque, que fue un ataque realmente muy importante en términos militares, para Japón, porque logró destruir cerca de 6 barcos de la Armada norteamericana anclados en la base de Hawái y avanzar de manera muy decidida en el control de todo el Pacífico, que controlaban, que tenía ya Japón y que fue mostrando su fortaleza ante esos primeros años en el que Estados Unidos va a ser pues acorralado, no va a ser expulsado por ejemplo, de Filipinas que ocupaba y de otros espacios que tenía ya controlados el gobierno norteamericano. Entonces, en diciembre de 1941, México también entra en la guerra. En mayo de 1942 ya se declara el estado de guerra en México. México ingresa al lado de los aliados de Estados Unidos en la guerra contra Japón y contra los países fascistas europeos y Alemania e Italia ya de manera pues muy clara. Este es el origen que va a permitir que Estados Unidos ya planee un ataque muy fuerte contra Japón y que plantee su destrucción como la forma para, decía el presidente Roosevelt, resolver el agravio del ataque naval a Pearl Harbor. En este mapa vemos claramente cómo Japón se extiende sobre todo el este de Asia, el sureste de Asia, países como, pues bueno, ocupará China, buena parte de China. Corea ya va a ser una colonia japonesa desde 1910. Filipinas, que era ocupada por los Estados Unidos, va a ser también controlada por las fuerzas imperiales japonesas. Y el mapa nos muestra muy claramente, de manera muy ilustrada, ya el control que tenía Japón ya en 1942, para que nos demos cuenta de la magnitud que logró controlar las fuerzas navales y el ejército japonés en muchos países importantes que eran ocupados no solamente por Estados Unidos, sino en particular las colonias inglesas, las colonias francesas. Vietnam, por ejemplo, era una colonia francesa, va a ser ocupada por Japón ya de manera muy clara en este entonces. No voy ya a detallar cómo fue avanzando el ejército norteamericano a lo largo de los siguientes años. Ya me concentraré en el año de 1945. Todo esto es una pues larga campaña que el ejército norteamericano y las fuerzas navales van pues derrotando paulatinamente a las fuerzas imperiales japonesas. Lo que me interesa ya destacar es que en este año de 1945 Japón estaba totalmente derrotado, si no es que pocos meses antes, ya a finales de 1945, había sido expulsado de Filipinas, ya el ejército norteamericano se había posesionado y estaba listo para dar
el ataque final a Japón. Estas fotos nos muestran la capital japonesa. Vemos cómo está totalmente destruida. En marzo de 1945, los enormes bombarderos B-29 lanzarán bombas destructivas y bombas de napal que dejarán en cenizas y destruidas a la capital japonesa, a Tokio, y aquí lo muestra claramente la foto. En este ataque morirían cerca de 100,000 personas, 100,000 ciudadanos japonesas. Ya las fuerzas norteamericanas, y esto es muy importante señalarlo, ya no atacarían pues los puertos y las fuerzas militares japonesas, sino van a estar dedicadas a destruir y a minar la moral del pueblo japonés y asesinar pues también a la población civil que pues sin duda apoyaba la guerra, pero que no la había generado. Así como Tokio, vemos también otra de las ciudades más importantes, la segunda ciudad más importante, Osaka, como va a estar totalmente destruida, el puerto de Kobe, y junto con estas ciudades, cerca de 60 ciudades. Las más importantes ciudades japonesas van a estar totalmente destruidas ya por las fuerzas del ejército y la Fuerza Aérea Norteamericana, que con estos enormes bombarderos va a poder destruir y va a volar en cielo abierto. Estos modernos aviones B-29 volaban a una altitud de cerca de 10,000 pies sobre el nivel del mar, y esto hacía que la artillería japonesa no los alcanzara. Es decir, era inútil tratar de defenderse cuando sus obuses no alcanzaban a estos aviones que fácilmente destruyeron todas estas ciudades japonesas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero mostrar que Japón estaba ya totalmente destruido, ya para marzo de ese año de 45. La isla de Okinawa, que está más al sur de Japón, ya había sido tomada por el ejército norteamericano. Es decir, ya Estados Unidos se había puesto un pie sobre territorio japonés y se preparaba para ocupar ya todas las ciudades estas y ocupar de manera definitiva a Japón. Japón ya no tenía recursos, no tenía petróleo, no tenía alimentos, no tenía acero para cual producir barcos y las armas que necesitaba para defenderse de los Estados Unidos. Ya había perdido totalmente su capacidad defensiva, para que nos demos cuenta de que efectivamente Japón estaba ya derrotado. Preparaba a las mujeres y a los niños con estas barras de bambú afiladas, que era lo único que tenía ante la falta de armas que ya no poseía. Es decir, lo que quiero demostrar es que efectivamente Japón ya no tenía, estaba a punto de capitular ya para agosto de 1945, y que no era necesario lanzar estas dos armas nuevas que había creado Estados Unidos, dos armas que nunca habían sido usadas, dos armas que realmente fueron usadas para experimentar la capacidad destructiva que tendrían y saber también los efectos y las consecuencias que causaban en los seres humanos. La primera bomba va a ser lanzada el 6 de agosto en esta ciudad que se encuentra en la isla principal japonesa de Honshu. Va a ser lanzada el 6 de agosto a la ciudad de Hiroshima. Y 3 días después, en la ciudad de Nagasaki, la segunda bomba atómica sería lanzada a esta ciudad. Eh, como decía, realmente no era necesaria lanzar estas bombas porque Japón
ya estaba negociando su capitulación y estaba ya tratando de mostrar en qué condiciones quedaría como país derrotado. Aquí vemos a la ciudad de Hiroshima antes y después del bombardeo del 6 de agosto y abajo la ciudad de Nagasaki. Vemos la capacidad destructiva de estas enormes bombas que tienen esta fuerza y esta capacidad de destrucción, pero que además van a tener otras características que es necesario señalar para que entendamos el gran peligro que representan para la humanidad en su conjunto. Este es un mapa que nos muestra el hipocentro, es decir, el punto central rojo donde estalla la bomba en Nagasaki. Estas bombas son explotadas, son fisionadas para que el átomo se componga en este caso era de plutonio, de este material radioactivo. En cambio, la bomba de Hiroshima era de uranio. Bueno, estas bombas, como señalé, estallan a 500 metros de altura para generar un poder destructivo mucho más amplio. Los círculos que vemos aquí va a ser los círculos concéntricos donde mostraré cómo va a ir avanzando la destrucción de estas armas de destrucción masiva. En el primer medio kilómetro que vemos aquí, estalla esta enorme bola de fuego que va a generar pues cerca de 7.000 grados centígrados en el momento de la fisión para que nos demos cuenta la magnitud que se genera con la energía atómica. Esta enorme bola de fuego prácticamente consumirá todo ese primer medio kilómetro, ese hipocentro dejará destruido totalmente todo lo que esté a su alcance y sin duda alguna calcinará, matará a toda la gente que estaba en este hipocentro. Pero no es el único efecto de esta terrible arma. En un siguiente momento, esta enorme bola de fuego se expandirá creando una onda expansiva de aire caliente que se extenderá hasta pues este primer kilómetro del hipocentro y además de este calor y esta onda de aire, lo que va a generar después sería una radioactividad que es la característica, digamos, una de las características más importantes y más dañinas para el ser humano. Esta radioactividad va a expandirse hasta cerca de 2 kilómetros, 3 kilómetros y la onda expansiva destructiva va a llegar hasta los 10 kilómetros. Una sola bomba va a ser capaz de destruir toda esta área como lo vimos en las fotos. Ahora, como decía, lo más grave es el hongo nuclear que se genera porque va a lanzar rayos gamma, rayos X, neutrones y posteriormente generará una lluvia que va a ser de color negro, que también va a estar cargada de radioactividad con estos elementos que también dañarán al cuerpo humano sin darse cuenta. Estos rayos y estos neutrones atraviesan el cuerpo humano. Las personas que aparentemente estaban sanas, que no recibieron esta destrucción o este fuego o estos vientos que los pudieran dañar físicamente, sí recibirían esta radioactividad. Gente que aparentemente no tenía físicamente ningún daño, su cuerpo va a ser atravesado por estos rayos y por estos neutrones que van a causar un enorme daño a las personas que sobrevivieron al instante de la bomba. En el hipocentro, como señalaba, esta magnitud de calor
y de fuerza va a dejar prácticamente las sombras de las personas. Este es un escalón donde estaba una persona sentada en el momento de la explosión y lo que va a quedar va a ser la sombra grabada en estas piedras como otras más. El fuego y la destrucción que va a generar este aire caliente como si abriéramos una olla express, que no es fuego, este es aire caliente que nos puede quemar, lo sabemos bien, creará una destrucción terrible, una calcinación terrible en muchas personas que en este calor prácticamente su piel va a ser por una vestimenta que se va a caer a pedazos. No voy a mostrar las fotos que son terriblemente pues fuertes para verlas, pero estos dibujos los hicieron los sobrevivientes de esta presencia y de ser testigos de esta bomba que realizarían posteriormente. El fuego sería capaz, dada la alta temperatura que generar, de fundir el acero, el fierro, y vemos también otra foto, otro dibujo del tren que quedó pues prácticamente ya totalmente calcinado. Y si esto crea en el metal, imaginémonos lo que crea en los seres humanos. Y posteriormente lo que decía la lluvia negra que cayó tanto en Hiroshima y Nagasaki, posterior al lanzamiento de estas dos bombas. Esta lluvia negra también va a generar una radioactividad y una contaminación tanto en todo lo que toca, en el suelo, en las plantas y obviamente en las personas. Muchas personas que recibieron esta lluvia posteriormente empezarían a enfermar. Aquí lo que vemos en esta foto es esta persona que aparentemente estaba sana, que sobrevivió a la explosión y que en los siguientes días, semanas y meses empezarían a tener hemorragias crecientes, la caída del pelo y una serie de malestares como vómitos y dolores de cabeza muy intensos que los llevarían a la muerte. Esta es la capacidad de estas terribles armas que no solamente destruyen, sino que generan esta contaminación. En el momento del estallamiento de la bomba, es decir, a las 8:15 que estalla en Hiroshima y a las 11:02 que estalla en Nagasaki, en Hiroshima calcinará y matará a cerca de 70,000 personas. En el caso de Nagasaki, 35,000 personas morirían en ese instante, aunque nunca sabremos el número exacto de la gente que vivió y que murió en ese instante. Lo más grave es que a lo largo del año irían muriendo por los daños que tenían estas personas, por las quemaduras o por los daños físicos que tuvieron. Es, cerca de 70,000 personas más en Hiroshima y otras 35,000 en Nagasaki. Es decir, a finales de año, en Hiroshima murieron cerca de 140,000 personas y en Nagasaki 70,000 por esta terrible arma. Ahora voy a hablar un poco de la organización y la resistencia que empezó a tener la población en los siguientes años. El ejército norteamericano ocupó Japón a partir de septiembre de 1945 hasta el año de 1952. En ese año, en esos años, la población japonesa se le impidió que sacara fotos o que informara sobre los daños que tenía y solamente el ejército norteamericano era el encargado de recabar toda la información que fue ocultada para la población japonesa que fue la que sufrió. Esta niña, Sadako Sasaki, tenía 2 años cuando
iba con su madre, ella vivía en Hiroshima y fue alcanzada por la lluvia negra. En 1955, cuando ella ya tenía 12 años de edad, empezó a padecer estos efectos de la radioactividad y de la radiación que dejaron las bombas. Sadako murió en el año de 1955 víctima de leucemia, del cáncer que pues, la llevaría a la muerte y que empezó a crear una enorme indignación en la población japonesa porque se percibió que efectivamente la bomba era la causante de las enfermedades del cáncer de mama, del cáncer de tiroides y de las distintas enfermedades pulmonares y de distinto tipo que generarían esta radiación. Sadako creó con sus compañeros la ilusión de que si creaban cerca de 1000 grullas, que aquí vemos, estas origami, que es tradición de la educación japonesa, estos doblados de papel para hacer figuras, el tsuru sería la idea de que si se creaban 1000 tsurus, ella podría curarse, que junto con sus compañeros de la secundaria, todos empezaron a elaborar y a partir de ese entonces esta imagen y grulla se convertiría en el símbolo de paz y de lucha contra las armas atómicas. Desgraciadamente, sin embargo, la Guerra Fría y la creciente enfrentamiento entre las naciones victoriosas de la Segunda Guerra Mundial creó una carrera armamentista terrible en el sentido de que ya no solamente Estados Unidos tendría estas armas de destrucción masiva, sino como lo vemos aquí, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia, China, India, Israel, Pakistán y actualmente Corea del Norte son 9 países que tienen ya estas armas de destrucción masivas. Es decir, en lugar de que el fin de la guerra nos permitiera vislumbrar una etapa de paz, generó una carrera armamentista que tiene enormes repercusiones para estos días que estamos atravesando. Ahora, en el año siguiente, de 1955, en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki se creó ya una organización de sobrevivientes de la bomba. Estos sobrevivientes exigían al gobierno japonés mejores condiciones para que los atendiera debido a las enfermedades que tenían y que asumiera su culpabilidad también en el fin de la guerra que llevó a la población japonesa a recibir estas dos terribles bombas. Esta organización, que es la Confederación de Víctimas de las Bombas Atómicas, que en japonés se dice Nihon Hidankyo, es la que empezó a organizarse y de manera inmediata para exigir estas mejores condiciones en términos de salud pública, pero también se dio cuenta del enorme peligro que tenía la humanidad con estas armas que ya para 1955 ya otras potencias ya las tenían. Nihon Hidankyo entonces se constituye en la organización más importante contra el uso y la proliferación de pruebas atómicas y por supuesto del lanzamiento de alguna de estas bombas. Nihon Hidankyo el año pasado recibió el Premio Nobel de la Paz. Aquí a uno de sus codirectores, el señor Tanaka, es el que recibió el reconocimiento del Nobel por su creciente desde 55 actividad para hacernos conocer lo que ellos vivieron y que desean que nunca más se vuelva a presentar. Estos sobrevivientes empezaron a ser conocidos a nivel mundial como Hibakusha. Hibakusha en términos literales significa
persona bombardeada por la bomba atómica, pero en general ya se les reconoce como los sobrevivientes de las bombas atómicas. Hay una serie de hibakushas que viven todavía en Japón, pero cuyo promedio de edad alcanza los 86 años de edad, que recuerdan y que nos dan su testimonio. Muchos de ellos, sin embargo, tampoco nos quieren dar ese reconocimiento, tienen todo el derecho, como dijo el Premio Nobel de la Paz, Kenzaburo Oe, de callar para siempre lo que vivieron, dado el dolor que les causa y dada pues también la situación de discriminación que empezaron a vivir estos hibakusha. Sin información se pensaba que las enfermedades se podían transmitir, que las enfermedades de los hibakusha eran contagiosas y muchos de ellos se empezaron a ocultar que habían sido testigos de estas terribles experiencias. Esto es una de las luchas que también está planteando Nihon Hidankyo, además de la lucha contra la proliferación de este tipo de armas. Aquí en este mapa, en esta imagen que les muestro, vemos el gran peligro que corre actualmente la humanidad. Hay cerca de más de 14,000 bombas atómicas, de las cuales cerca de 2,000 están plantadas en ojivas nucleares que pueden ser lanzadas de un continente a otro, desde cualquier base militar o un avión o en fin un submarino. Recordémonos que hace 2 semanas el presidente Donald Trump señaló que dirigiría dos submarinos atómicos, es decir, cargados con estas armas, para estar pues cerca de Rusia ante el conflicto que este país tiene con Ucrania y ante la política trumpista, pues que ha sido muy agresiva, no solamente en términos comerciales, como lo sabemos muy bien en México, dadas las tarifas arancelarias que plantea para todo el mundo, sino también una actividad creciente, militarista, agresiva contra muchas partes del mundo. En particular, muchos profesores hemos decidido que en estos primeros días de clase vamos a recordar un acontecimiento que nos lastima y que debe ser recordado, que es el genocidio que se está cometiendo en Palestina. Es decir, los mismos Hibakus se han señalado que ellos creían nunca ver niños que se puedan morir de hambre, como a ellos les sucedió antes sin alimentos que tuvieron en esos primeros semanas y meses, sino si falta de agua, lo que está sucediendo, este crimen terrible que se está cometiendo contra poblaciones civiles. Así como fueron lanzadas estas bombas atómicas a la población, hoy las poblaciones civiles son las que sufren más las decisiones militaristas y agresivas de muchos gobiernos. India y Pakistán están también en conflicto, ha sido un conflicto pues, de muchas décadas prácticamente desde que surgen como países independientes y son dos potencias atómicas también. Además de esta, bueno, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, Corea del Norte son los que tienen estas 14,000 armas se imagina o se calcula que se puedan existir en estos momentos. Y como digo, cerca de 2,000 están listas para que en un solo botón pueda volar sobre nuestras cabezas y destruir efectivamente, pues no solamente, digamos, a un país, sino toda una región. Y en ese sentido es necesario que todos estemos conscientes del gran peligro que corre pues la humanidad entera ante la proliferación de este tipo de armas y ante la proliferación de conflictos que se desarrollan, que han desatado en todo el mundo.
Es decir, es algo que nos afecta a los mexicanos y que nos afecta a toda la humanidad, en el cual, aunque no estemos en guerra, sin duda alguna, nadie sobrevivirá a una guerra nuclear. Entonces, por eso, pues una preocupación mía como profesor y junto con Yasuaki Yamashita, que es sobreviviente de la bomba atómica, que vive en la Ciudad de México, en la ciudad de San Miguel de Allende, que vive en México desde 1968, pues nos interesa difundir esta situación, y nos interesa que, pues como lo fuimos en Puebla, toda la gente conozca el gran peligro que corren la humanidad entera con esta situación de las bombas atómicas. Es algo que nos concierne, no es solamente una pues historia que yo les he comentado, que yo les he narrado entre Japón y Estados Unidos, sino es una historia viva, es una historia presente en la cual debemos de estar muy conscientes y pues plantear nuestra posición como ciudadanos que queremos la paz. Ha sido muy interesante pues la serie de manifestaciones que se han desatado en todo el mundo para pues recordar este episodio, pero ligados básicamente a la defensa del pueblo palestino, en particular la población civil que no está armada, que no desea la guerra y que sin embargo es la que sufre esta terrible situación de aislamiento y de impedimento para que les lleguen alimentos y agua que requiere la población palestina. Y aquí finalmente, bueno, eh, comparto una serie de artículos y de libros que he escrito. Muchos de ellos están en internet, que pueden consultar, y que les puedo dejar aquí para su consulta más profunda. Bueno, pues agradezco a todos ustedes su atención y pues estoy listo para pues escuchar sus comentarios, sus dudas de todos ustedes. Pues muchas gracias. Al contrario, doctor Sergio Hernández Galindo, los agradecidos somos nosotros por su amable exposición, misma que sensibiliza las conciencias y también fomenta la tan anhelada cultura de paz ante estos tiempos tan álgidos y violentos que vivimos. Ya hacía usted referencia al genocidio contra el pueblo palestino, donde también nos hemos manifestado a favor de la vida, defensa de derechos humanos, y donde consideramos que es fundamental continuar generando espacios de reflexión, de sensibilización, de conciencia, y donde esté presente la acción social y colectiva. Sin acción social y colectiva, difícilmente se transitará a otros paradigmas, tanto en la toma de decisiones como en la conducción y articulación de las alianzas, cooperación internacional para el desarrollo, que conduzcan finalmente a una convivencia armónica entre las naciones. Eduardo Ruiz Ortiz, ¿algún comentario de tu parte, alguna inquietud, pregunta que desees en un primer momento externar y posteriormente la posibilidad de participar de los invitados virtuales que nos acompañan, ya sea en Facebook o aquí en Zoom? Eduardo, adelante con alguna intervención, por favor. Sí. Pues muchas gracias, doctor Sergio Hernández, como siempre, eh, haciéndonos reflexionar sobre este ataque tan lamentable y cobarde, y que más que nada eh, una cultura de paz. Y sé que estos temas, aunque son de índole delicado por las víctimas que sufrieron, pero es necesario seguir difundiendo.
divulgando este acontecimiento histórico y que desde los medios occidentales pues lo han tratado de ocultar. No generalizo, pero como que tratan de hacerlo menos. Me llamó mucho la atención que no se hizo mucho hincapié en los 80 años. Eh, Esto porque ya son 1945, 2025, 80 años. Entonces, pues obviamente Estados Unidos trata de tapar, más que nada el gobierno, de este episodio tan lamentable de la última parte de la Segunda Guerra Mundial y pues recordar que debe de estar presente este capítulo de la historia en en nuestros libros de la educación básica y media superior. Esto lo comento porque aquí tengo unos libros de media superior, bachillerato preparatoria, en su momento que estudiamos o que jóvenes están ya en ese nivel educativo. Este es un libro que yo estudié en el bachillerato y es interesante cómo la historia, aquí está la época, hasta aquí termina la época de la Revolución Francesa y las batallas de Napoleón y de golpe, bueno, no se alcanza a ver lamentablemente, pero de golpe ya no está la Primera y Segunda Guerra Mundial, automáticamente Guerra Fría. ¿Qué pasó con ese suceso tan lamentable? No existe, para ellos no existe esto. Ya con el paso del tiempo ya ha cambiado la cosmovisión y qué bueno que se esté cambiando el nivel pedagógico de las obras y ya aparece. Este es otro libro de educación de preparatoria y ya aparece lo como tal, el bombardeo cobarde. Un libro de secundaria que también su servidor estudió. Se habla muy ligeramente de este ataque cobarde. Entonces hay que rescatar esto, que se digan las cosas como son, obviamente tratando de procurar las imágenes crudas, pero a la vez que son necesarias para que nosotros logremos comprender la magnitud de estas armas. Quiero citar brevemente para no abordar esto y ya ahora sí mi pregunta, pero aquí va lo siguiente, un mensaje de Truman, una advertencia, un ultimátum, donde dice lo siguiente, cito, el presidente americano no ocultó la naturaleza de la nueva arma, ni su potencia destructiva. Palabras de Truman, es una arma atómica. Fue para salvar al pueblo nipón de la destrucción total que se envió desde Potsdam el 26 de julio. El ultimátum que los jefes de Japón han rechazado. Si no aceptan ahora nuestras condiciones, solo podrán esperar una lluvia de fuego capaz de crear destrucciones como nunca jamás se han visto en esta tierra. Pregunta a usted que es experto en esta materia, ¿era realmente necesario usar esto para lapidar a toda una población en un fogonazo, en un instante? ¿Qué no era mejor usar estas armas en territorios no poblados? Algunos expertos dicen, ¿por qué no mejor en zonas militares? ¿Por qué desquitarse con un pueblo inocente? Entonces, ¿era realmente necesario una prueba o para ver qué? Hay hasta planteamientos muy fuertes que dicen es que se hizo para medir la magnitud, pero a estos daños tan colaterales, sinceramente es indescriptible, hasta tétrico, cómo la guerra hace que el humano le saque lo peor de sí. Entonces, doctor, ¿era necesario? ¿No? ¿Había otra manera de solucionarlo? Entonces, por favor, la, una, una explicación desde su punto de vista.
Gracias. Pues sí es una pregunta muy, muy importante, debido a que pues realmente la bomba atómica estuvo lista hasta junio, julio, cuando ya se empezaron a hacer las primeras pruebas. Sin embargo, bueno, los científicos deseaban que pues se probara para ver la magnitud de destrucción que se imaginaban, y los altos mandos militares también norteamericanos habían decidido que era muy, muy importante pues probarla. En ese entonces, en agosto, en un principio el gobierno japonés no aceptaba la declaración de Potsdam que le habían impuesto, que le habían planteado los gobiernos aliados, y se resistía pues a ser derrotado. Sin embargo, como decía, ya prácticamente no había posibilidad de defenderse. La justificación que da el ejército norteamericano y el gobierno norteamericano en ese entonces señalaba que efectivamente pues la resistencia iba a ser muy intensa del pueblo japonés. Se había demostrado esto en la isla de Okinawa, donde murieron efectivamente muchos soldados norteamericanos, y la defensa pues del ejército japonés utilizando a la población, pues fue muy, muy pues fuerte. Pero para ese entonces ya no había alimentos, ya no había industria militar, y ya no había petróleo suficiente. Entonces, pues efectivamente existían ya la posibilidad de que se aceptara finalmente, como lo aceptó el gobierno japonés, las condiciones impuestas por los aliados. Era cuestión efectivamente pues de plantearles o esperar un poco más. Ya había negociaciones, había efectivamente dentro de la casta militar japonesa resistencias, y fue el emperador el que pues decidió aceptar estos términos de rendición. Y efectivamente, pues la ocupación se hubiera dado tarde o temprano, y lo que decidió el gobierno norteamericano y el ejército era mostrar su fortaleza ante el mundo. Esto era muy, muy importante para el ejército norteamericano. La Unión Soviética le declara la guerra. Posteriormente tenían un acuerdo pues, pactado desde el inicio de la guerra del Pacífico, entre la Unión Soviética y Japón, de no agredirse. Esto era una decisión táctica estratégica de ambos gobiernos. La Unión Soviética se quería concentrar en el frente en Europa, y Japón se tenía que pues concentrar en el frente contra Estados Unidos en el Pacífico. Y por eso existía en esta acuerdo de no agresión mutua entre ambas naciones. La Unión Soviética declara la guerra a Japón en estos días de agosto, y esto pues también orilla a que el gobierno pues norteamericano decida también mostrar su fuerza ante su próximo enemigo. Estados Unidos sabía que la Unión Soviética, a pesar de que eran aliados, que se enfrentarían ya a Estados Unidos desde 1944, planeaba los escenarios de victoria que iba a tener, y en esos escenarios planteaba que la Unión Soviética sería su próximo enemigo, y efectivamente inicia lo que se llama la Guerra Fría. Entonces, realmente Estados Unidos decide, con el pretexto de que la ocupación costaría muchas vidas de los soldados norteamericanos, pero como digo, esto ya era inminente, no había posibilidades. Les mostré las fotos, la población con barras de bambú, y las niñas que ya empezaban a ser preparadas para defender su territorio. Realmente ya no había posibilidades, no había, como digo, tampoco alimentos. Imaginémonos las
cacerolas con las que se guisa eran fundidas para pues, crear armas, o sea, realmente ya no había posibilidades. Japón había perdido sus colonias, había perdido sus suministros en China, en Filipinas, de petroleros, entonces era cuestión de tiempo. Y a pesar de esto, entonces el gobierno norteamericano decide lanzar para mostrar su fuerza y para probar un experimento. Esto también es muy importante señalarlo. No se sabía con exactitud la fuerza, se sorprendieron de la magnitud de explosión que tuvo la bomba y destrucción. Entonces, en este sentido, no era necesario ya. Hay gente hay especialistas que señalan que no había otra forma de doblegar al gobierno japonés, pero esto hubiera sido posible unas semanas después. Antes hubiera tardado a lo mejor un poco más, pero la posibilidad de rendición ya estaba planteada en términos materiales. Entonces, bueno, yo insisto, no era necesario ya ninguna bomba y lo hace en términos estratégicos, preparándose para la Guerra Fría y para prepararse ante la Unión Soviética y mostrándose como el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, junto efectivamente con la Unión Soviética, que en ese entonces no tenía la bomba atómica, pero le mostraba que era más poderoso que esta nación, al grado de que la Unión Soviética va a acelerar sus planes para crear una bomba semejante. Entonces, bueno, sin duda alguna no era necesario y menos al costo de asesinar a miles de ciudadanos. Eh, Había niños, ancianos, básicamente ya no había un ejército que había sido ya capturado fuera de Japón, realmente no había, había pues pocas reservas para señalarlo. Y esto es muy, muy importante pues manifestarlo, crear esta bomba que efectivamente mostró la fortaleza y mostró, pero también los grandes peligros que corre la humanidad al crear un arma de este tipo que es capaz de destruir nuestro planeta en un instante. Esto es el gran peligro que tenemos que asumir como ciudadanos, como gente que desea la paz y que creemos que efectivamente la humanidad tiene que sobrevivir y tiene que pues vivir en un ambiente distinto, tiene las posibilidades materiales de hacerlo. Hay muchos recursos para que no exista ni un solo niño con hambre o con sed y sin embargo se dedican a otro tipo de gastos. Esto también hay que señalarlo. La guerra realmente no sería necesaria y las poblaciones migrantes que van a trabajar a otros lugares no existirían si efectivamente se ordenara y se creara pues las posibilidades para que estos pueblos pudieran desarrollarse. Existen las posibilidades materiales y sin embargo no están diseñadas para eso. Gracias, doctor Sergio Hernández Galindo, por sus comentarios. Ya encaminándonos hacia la conclusión, pero nos encontramos, recordar en el tercer punto del orden del día, el segmento de preguntas, respuestas, comentarios adicionales, para lo cual se podrán ir incorporando deseos de participar con preguntas. Doctor Sergio Hernández Galindo, señalaba Zbigniew Brzezinski, que exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que no querían tener un, un, Japón en la frontera, teniendo esa situación de geopolítica considerable. Y vino a mi mente, doctor Sergio Hernández Galindo, el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares de 1967 para América Latina y el Caribe, 22 años después de los lamentables sucesos del bombardeo.
de Hiroshima y Nagasaki. Doctor Sergio, la relación México y Japón actualmente, ¿cómo podemos nosotros participar, abonar a un intercambio civilizatorio, cultural, una cooperación internacional, insisto, con múltiples dimensiones? Pero ¿cómo podemos nosotros participar, fomentar eh, activamente una participación, doctor Sergio? Bueno, es muy, muy importante lo que señala. México, pues desde 1967 ha impulsado acuerdos regionales para crear zonas. En ese sentido, fue el gran impulsor de crear toda una zona libre de armas nucleares, que se conoce como el Tratado de Tlatelolco. Gracias a este tratado, pues prácticamente todos los países de América Latina se fueron sumando para crear una zona libre de estas terribles armas. Creo que la vocación y la política pacifista de nuestro país se ha mantenido y que es necesario pues impulsarla, seguirla desarrollando, como lo están haciendo también ya otras naciones. Creo que es muy importante las decisiones que va a tomar muchos países en la ONU para detener en particular el genocidio en Israel. Pero bueno, sin embargo, el orden mundial no es propicio. Recordemos que en Naciones Unidas las grandes potencias tienen el derecho de veto y eso es lo que ha sucedido. Cuando una posición mayoritaria pues no están de acuerdo, no les conviene, pues la vetan y efectivamente pues se han seguido desarrollando este tipo de armas, aunque ya existe, hay un tratado, bueno, una resolución de la ONU. Recordemos, el 29 de agosto se celebrará el Día Mundial contra el desarrollo de pruebas nucleares. Es un acuerdo de la ONU que hay que pues, impulsar, señalar, a pesar de que pues no se ha aceptado por todas las naciones. Y en septiembre tenemos otro día también para recordar que la abolición total de las armas atómicas, que son decisiones de la mayoría de los países del mundo y que desgraciadamente, pues por esta estructura de dominio de las grandes potencias sobre pues, todos los países, no es posible ponerlas en acción. Y bueno, en particular yo pienso que las relaciones entre México y Japón pues se han mantenido, hay una estrecha relación entre ambos países y lo que yo pues básicamente he tratado de impulsar y de desarrollar, y lo pueden ver en la bibliografía que les mencioné. La emigración japonesa ha sido muy, muy importante para nuestro país. Nuestro país también ha sido receptor no solamente de la migración japonesa, sino de migraciones de otro tipo, y ha sido un país que ha recibido con los brazos abiertos a los migrantes que vienen a trabajar a México, que vienen a enriquecer este país, que vienen a trabajar este país y que nos vienen a aportar también culturalmente muchos elementos. No hay que tenerle miedo a de la vinculación de culturas al desarrollo de estas culturas que nos enriquecen. Pues cualquier aporte cultural creo que es un aporte también para México sin entender que y realmente sin ninguna razón de que pues pueden, pues no sé, ocultar nuestra identidad, desechar nuestra identidad. La migración pues es la esencia del mundo. Estados Unidos es un país de inmigrantes, entonces es absurdo que siga sosteniendo esta posición contra las migrantes que han enriquecido a los Estados Unidos, que le dan una cultura fuerte, potente,
dado todas estas mezclas con las cuales ha surgido esta nación. Entonces, bueno, en este sentido creo que debemos de ser muy claros también contra la discriminación y contra de los inmigrantes y en particular, bueno, fomentar estas relaciones entre pues nuestro país y Japón, que no solamente es una relación económica, industrial, que es muy potente la inversión japonesa en México, pero también hay que distinguir los aportes de la cultura japonesa a nuestro país. Las jacarandas, como si ven uno de mis artículos, fueron cultivadas por un inmigrante japonés jardinero que llegó a inicios del siglo XX y que pues generó esta eh, planta que hoy pues es prácticamente un símbolo de las ciudades, de la Ciudad de México, de otras ciudades donde florece, los cacahuates japoneses que en realidad no son japoneses, son más mexicanos. En Japón no se conoce esto, pero fueron elaborados por migrantes japoneses. En fin, el cultivo del abulón, que fueron las poblaciones de pescadores japoneses que enseñaron a los pescadores mexicanos en Ensenada a capturarlo. En fin, otra serie de elementos que enriquecen nuestra cultura y que nos dan elementos para seguir fortaleciendo la cultura mexicana. Muy amable, doctor Sergio Hernández Galindo, gracias. Y antes de brindarle el uso de la voz a Ricardo Villa, que la solicitó, y refrendar nuevamente para quienes deseen participar con mano física o mano virtual para enlistar las participaciones. Concluyo mencionando que también, doctor Sergio, podría apuntalarse algún intercambio de carácter agrícola. Nos acompaña el doctor Pedro Ponce Javana, académico por más de 42 años de la Universidad Autónoma Chapingo, donde recientemente presentó en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego su propuesta, su libro, que contempla una propuesta de desarrollo rural sustentable para Puebla, una necesidad urgente, con una propuesta sólida, robusta, que busca esa tan anhelada soberanía alimentaria, donde, insisto, considero que puede apuntalarse un intercambio también de carácter agrícola, con esa función social hacia el porvenir para lo que resta de este siglo XXI, doctor Sergio. Con gusto podríamos también vincular. Adelante, don Ricardo Villa, le ¿Cómo escuchamos, ya no? tiene activado su micrófono, ya sea con Sí, pregunta o comentario. Listo. sí, cómo no. ¿Ya me están escuchando? Listo, muy bien. Pues felicidades al doctor Sergio, a Eduardo por haber propiciado este encuentro y a Ernesto por estarlo dirigiendo. Miren, yo a los 9 años, en el año 45, me acuerdo perfectamente del estallido de la bomba, porque lo vi en los periódicos, el gran hongo que se desarrolló, ¿verdad? Y bueno, es algo que pues yo no olvido. Ahora bien, el Harry Truman evidentemente lanzó las bombas y como dijo aquí el doctor Sergio, los americanos calcularon que si iban a invadir así a bayoneta calada, como se dice, Japón, les iban a costar a los americanos 250,000 vidas, el cálculo que ellos habían hecho, ¿verdad? Entonces, ante esa situación y lo que usted escribió atinadamente de que Rusia pues iba a tratar de vanagloriarse, ¿verdad? Declarando la guerra a Japón, digamos, en los últimos minutos, pues francamente Estados Unidos dijo que pues ellos no iban a permitir que Rusia empezara a pensar que Japón iba a ser derrotado, ¿no? También por los rusos, entonces se adelantaron, como usted lo dijo claramente, sí. Yo tuve oportunidad de estar en Mérida en el año 2018 y fui a propósito porque ahí se reunieron 20 premios Nobel de la Paz y tuvimos un encuentro de 2 o 3 días en el centro de convenciones muy interesante. Y bueno, pues hablando de estos temas, evidentemente nos dijeron que el primer día, son palabras de los expertos, la Tierra
Armagedón nuclear, perdería 2.000 millones de personas, que después vendría el invierno nuclear, ¿verdad? Provocado por todas las nubes que saldrían producto de las explosiones, entonces el sol no podría germinar en nuestras tierras, en todo el mundo, y bueno, pues la humanidad estaría perdida, ¿sí? Efectivamente. Ahora bien, el Tratado de Tlatelolco, pues les hicimos un gran servicio a los Estados Unidos. ¿Qué tal que no lo hubiéramos hecho? ¿Qué tal que México hubiera desarrollado, como Corea del Norte, sus armas atómicas? Y no solamente México, sino quizá posiblemente todo el mundo lo ha dicho, Brasil. Y no solamente es para poder sentar en la mesa de las negociaciones en igualdad de condiciones. Cuando yo llegué a Inglaterra como estudiante en el año 57-58, el Partido Laborista decía que se debía de desarmar Inglaterra totalmente. El Partido Conservador dijo que pues era una tontería, ¿no? Que no se podía dialogar y menos con los rusos en una situación de esa naturaleza. En esa época se estaba pensando que el primer golpe lo daría Rusia por las condiciones en que se estaba desarrollando la lucha entre el Occidente y Rusia, ¿verdad? Y que en esas situaciones, entonces los bombarderos ingleses estaban volando encima de Inglaterra todo el tiempo, preparados con bombas atómicas en caso de que Rusia decidiera atacar, ¿sí? Porque ya tenían la experiencia de que la Lufthansa pues trató de eliminar a los famosos Spitfires, ¿no? Ingleses, que fueron los que lograron contener a Alemania en los campos de aviación, ¿verdad? O sea, sencillamente acabar con los aviones mientras están ahí sencillamente puestos sin volar, ¿verdad? Están en los hangares. Entonces, por eso era porque tenían los aviones volando continuamente, ¿no? Pero bueno, tratándonos de centrar en el asunto y en el problema de hoy. Ustedes han dado mucha referencia a estos 80 años y bueno, se ha hecho desde luego una descripción de la gran destrucción que ya había tenido Japón a través de los bombardeos. Ahora, hay que reflexionar, sí, ahora yo quiero meter a la mesa en algunas reflexiones, si me permiten. Qué bueno que la humanidad ha resistido la tentación de una guerra nuclear entre las grandes potencias, como se dice. Hay 14.000 bombas atómicas y proyectiles, todo lo que usted ha descrito, lo cual pues es muy correcto. Y ya vimos todos los países, ¿verdad?, que están involucrados. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en conclusión? Pues que la humanidad se ha ido por guerras convencionales, ¿sí? Afortunadamente, ¿no? Y que hemos resistido la tentación de una confrontación nuclear por 80 años, ¿sí? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad?, que es obvia, es si vamos a seguir resistiendo a esa tentación. Yo les he dicho a los jóvenes, la verdad, dada mi edad, que pues es difícil, en términos generales, que en los próximos 10 años, o podemos decir 15 años, o los que ustedes digan, que logremos seguir sin usar esas armas tan letales que ahora se han seguido perfeccionando, ¿verdad? No solamente las armas, sino la forma de dispararlas, lo que se llama el delivery, ¿verdad? Ya tenemos ese famoso proyectil soviético que viaja a 10 veces la velocidad del sonido, los famosos IBM, ¿no? Intercontinental Ballistic Missiles, son muy conocidos, los submarinos atómicos también que ha desarrollado mucho Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo importante es ver qué mecanismos de defensa políticos tienen los 193 países que están en la ONU que van a ser afectados de alguna manera, ¿verdad?, en una conflagración total. ¿Cómo podemos salvar esa posibilidad de que la humanidad y los grandes centros de poder
no lleguen a una confrontación que los obligue a dirimir sus diferencias por la vía de la guerra nuclear. Yo no sé, no tenemos mucha confianza en la Organización de las Naciones Unidas. Hay vetos de los grandes países, se les puede llamar grandes porque tienen las bombas atómicas. Hay 5 en el Consejo de Seguridad que ya los conocemos, que están vetando cualquier cosa que no les conviene. Ahí está el hecho, por ejemplo, de Cuba, ¿no? Que tenemos que la resolución es abrumadoramente a favor de Cuba, ¿no? De que cese el bloqueo de Estados Unidos, y Estados Unidos vota en contra, Israel también y algún otro país, y entonces ciento y tantos países que están a favor de que se desbloquee esta situación, pues sencillamente no progresa sus actitudes y sus formas de entender la disputa que hay entre Estados Unidos y Cuba. Eso nada más como un ejemplo. Entonces, yo francamente sí creo que hay que ver en las escuelas, en todo lo que son las facultades, específicamente, obviamente, de relaciones internacionales, todo lo que tenga que ver con la geopolítica, que ahora nuestro grupo, por razones que sabemos, ha estado muy inmerso en todas las cuestiones geopolíticas. Si realmente la humanidad va a tener algún descanso, alguna posibilidad de tener cierta tranquilidad. Yo nada más les digo, y ustedes lo saben, el reloj atómico famoso, que creo que es un reloj serio, estaba a 15 para las 12 en relación a las posibilidades de una destrucción nuclear total. Según sé, y seguramente se puede corroborar, ahorita está a 90 segundos, nada más, dada la situación que prevalece en el mundo, ¿sí? Bueno, pues eso francamente es una locura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que ese reloj retroceda y que en vez de estar incluso a 15 minutos para las 12, pues esté a 30 minutos para las 12 o que esté a las 11 siquiera, ¿no? Una hora antes? Yo francamente se los he dicho en público, desgraciadamente soy pesimista. Soy pesimista porque el poder llega al momento que obnubila a los grandes, pues, poseedores de él, los que toman las decisiones, ¿verdad? Evidentemente. Y pues se vuelve un tanto irracional. Y ante esa situación, pues francamente, corremos riesgos muy grandes actualmente, ¿sí? Muy bien, Ahora bien, doctor Ricardo. hay que abonar, y con esto termino, que Trump dijo que Joe Biden se iba a meter al mundo en una tercera guerra mundial, no sé si sean exageraciones, y que él va por la paz. Eso es algo importante, ya lo ha tratado de demostrar en Ucrania, todavía no lo demuestra en Gaza, veremos qué se puede hacer. Y bueno, por último, reflexionar que si México hubiera tenido armamento nuclear, ¿cuál sería nuestra relación ahorita con Estados Unidos, verdad? Porque realmente estamos pues muy débiles, desprotegidos en muchos aspectos, ¿no? Y creo que además de tener las bombas, el desarrollo tecnológico que da el poder de tener una energía nuclear y todo lo que conlleva, todo el estudio y demás, también tiene beneficios obviamente para la sociedad, ¿verdad? Estos esfuerzos tecnológicos tan avanzados siempre le dejan a la sociedad muchos resultados muy positivos, y esos resultados obviamente México no los tiene, ¿no? Entonces, pues esa sería mi contribución, y realmente sí me gustaría que don Sergio nos dijera, así en términos generales, cómo puede la humanidad protegerse ante la situación actual y pensar que los próximos 20 años no vamos a entrar en este tipo de conflagraciones que serían verdaderamente, como todos sabemos, funestas. Muchas gracias por escucharme, muy amables. Gracias. Doctor Sergio Hernández Galindo, algunos Sí. comentarios amablemente, por favor. No, muchas gracias, don Ricardo, por su comentario que es muy, muy valioso y pues muy importante, que nos hace reflexionar una serie de cuestiones que, como usted lo dijo, pues lo apuntala muy bien el contexto en el cual se ha dado este crecimiento de las bombas atómicas y la situación actual. Pues es difícil contestar. Yo lo único que
las únicas armas que tengo es pues como profesor seguir exigiendo y sosteniendo. Lo que decimos Yasuaki y yo en nuestras conferencias es que no sintamos que nuestra voz no vale y que pues él lo dice lanzando una piedrita al agua, se hace una gran ola. Y creo que eso es lo que contamos la sociedad civil y, pues no somos una potencia, es difícil pensar que pues la forma en que nos podamos defender en términos militares no existe y creo que pues habría que buscar otras opciones para pues tratar de enfrentar lo que estamos viviendo ante esta política pues agresiva del presidente Trump. Y creo que, bueno, pues lo que se ha mostrado en estas últimas semanas, es de que efectivamente, pues la única posibilidad es, pues, ser más conscientes, es movilizar, pues, que la gente se oponga a esta serie de medidas. Creo que es lo que nos queda por hacer. A veces creo que sí surge yo, a veces sí, muy impotente que no podamos hacer nada y que el genocidio no se detenga cuando es masivo. Pero bueno, pues me da esperanzas que la misma población pues israelí ha sido la que se movilizó ayer y antier por exigir que se detenga la agresión de su país contra Palestina y pedir la liberación de los rehenes israelí que todavía tiene Hamas. Entonces, en este sentido, creo que pues es el camino a seguir. Buscar una opción pues militar o inclusive pensar que pues nos pudiéramos defender teniendo una arma atómica pues sería prácticamente pues poco real en el sentido de que, bueno, si tenemos una y como un país, nuestro vecino va a tener, como le vimos, miles, y tiene forma de, pues, de contestar en términos militares, creo que no tenemos muchas posibilidades y creo que pues sí hay que elegir, creo que la opción pues de participar en términos civiles, que en cada espacio que nosotros tengamos, en cada campo, ¿no?, que tengamos para señalarlo, creo que es lo que podemos hacer. Y bueno, pues a nosotros nos da mucho gusto que la gente en las conferencias y en las presentaciones que hacemos, pues se entera y desea participar y desea firmar el documento para mandarlo, ¿no?, a las Naciones Unidas y que hay gente en las escuelas que hemos ido que se pone a doblar los estudiantes su origami para mandarlos a Japón. En fin, creo que esto nos alienta muchísimo, que ver estos jóvenes, estos niños, ¿no?, que hemos estado en secundarias y saben lo que significa el Senbatsuru y desean enviarlo allá. Entonces, en este sentido, creo que es el camino adecuado, pensarlo en términos realistas. Otra pues opción es muy complicado, muy difícil y no tendríamos realmente muchas posibilidades de hacerlo, ¿no? Yo no creo tampoco que pues el mundo ya está lleno de estas bombas como para crear más y pensar que esto es lo que nos puede crear pues un equilibrio y una defensa. Creo que hay que avanzar más bien en términos pues distintos a lo que pues, digamos la lógica un poco militarista e impulsiva dice hay que reaccionar de esta forma. Creo que pues es la forma en que pues dando esta charla y platicando con nuestros familiares, con nuestros amigos, es el camino creo que tenemos que seguir. Muy amable, doctor Sergio Hernández Galindo. ¿Existirá alguna pregunta final ya por parte de algún asistente virtual que amablemente
nos, nos acompañe. Sin duda ya hablaba doctor Sergio Hernández de el, el Consejo Permanente de la ONU con esta lucha que se ha impulsado a favor del pueblo palestino para el reconocimiento de los dos estados, la resolución 142, la 242, otras más, y que sin duda eh, llevan, nos conducen, encausan a pensar una reconfiguración o un replanteamiento del ordenamiento jurídico internacional en sí misma, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Haya, la propia ONU, perdón, pero insisto, esa operación internacional para lo que resta de este siglo XXI, doctor Sergio Hernández Galindo, existe una declaración de la ONU que se llama la Declaración de las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras, de noviembre de 1997. Su contenido es un bello poema que da cuenta de la, la necesidad de apuntalar ese compromiso en el presente para el futuro con ese enfoque prospectivo. Tiene diversos artículos que dan cuenta de esas áreas o esferas que constituyen al ser humano, como es patrimonio, diversidad biológica, cultura de paz, derechos humanos, eh, y concluyo. También el año pasado se cumplieron 50 años de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. En el mismo sentido, su lectura y su letra, un bello poema, se establece de la igualdad, se da cuenta de la igualdad soberana de los estados, luchar contra el neocolonialismo, y en ese sentido de la lucha viene a mi mente lo que configura, lo que establece el artículo tercero de la Constitución, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que la educación luchará contra la ignorancia y sus efectos, los fanatismos, la servidumbre, los prejuicios, y lo comento dado que el comentario que usted externó de fomentar en los espacios educativos esta conciencia social permanente, sí, de difusión, de divulgación y también de acción social y colectiva. ¿Existirá alguna pregunta por parte de algún asistente virtual? Sería la última pregunta y ya transitamos a la finalización. El maestro Alfonso Jiménez Contreras, maestro historiador desde Tepeaca, aquí en Tepeaca, Puebla. Adelante, maestro Alfonso, nos apoya activando su micrófono ya para ir concluyendo con esta exposición amable del doctor Sergio Hernández Galindo. Adelante, maestro Alfonso, ya le escuchamos, le suplico con su Buenas pregunta, noches por a favor. todos. Buenas noches a todos. Gracias al maestro por sus grandes conocimientos que nos acaba de aportar sobre este bonito tema. Yo tengo no es pregunta, es una duda. El general que fue el encargado de echar las bombas fue el general Douglas MacArthur. ¿Sería cierto, sí, maestro, que él se arrepiente al último del destrozo que hizo y le compone le escribe una carta a su hijo como poema? Esa es una duda que tengo, no es pregunta. Que él se arrepiente, Douglas MacArthur, inclusive hay por ahí hay un folleto, un libro, de que le compone un poema a su hijo, se llama Carta a mi hijo por Douglas MacArthur. Eso es todo, maestro. Felicidades. Gracias por todo. No, muchas gracias, don Alfonso, por su pregunta. Bueno, no solamente hubo una serie de militares o de gente que vio lo que causaba la bomba y que se arrepintió. Hay que señalarlo, el propio Oppenheimer, que fue el que creó esta bomba, avanzó y vio lo que causaba, y también pues se puso el propio Einstein, ¿no? Que señaló que pues que se había creado algo que este Armagedón, como dice don Ricardo, pues está en peligro toda la humanidad, y de que quitarle el fuego a Zeus nos ha planteado
pues la misma extinción de toda la humanidad. Entonces sí, efectivamente hubo una serie de personas, de militares que se dieron cuenta, el mismo creadores de la bomba que se opusieron, pues que vieron la magnitud y que no era posible. Einstein señaló que, bueno, que una guerra nuclear, una tercera guerra mundial, dejaría una próxima guerra con palos y piedras, ¿no? Porque la humanidad prácticamente desaparecería. Entonces creo que es muy, muy importante que, bueno, usted como profesor, yo como profesor, aquí veo a José Carlos Alonso, que él se dedica al teatro, que él fue el que nos conectó para visitar la Feria del Libro, pues está planteando una obra de teatro para recordar esto. Actualmente hay una obra de teatro aquí en la Ciudad de México que se llama Los Niños de Papel, que se está dando funciones para los niños, tocando este aspecto que en base a lo que, al libro de Hibakusha que escribimos Yasuaki y yo, ellos desarrollan y otras fuentes para crear una obra de títeres que muestre esta cultura de paz, que le muestre a los niños este terrible acontecimiento de forma, pues que para que lo que quede en el fondo es esto, ¿no? Sin mostrar, digamos, lo que yo aquí he mostrado para los niños, siempre tratar de sacarlo el público adecuado. Hemos dado pláticas con primaria y siempre creo que los niños reaccionan muy bien. Creo que sí, yo sí tengo pues esperanza de crear con nuestro esfuerzo diario, constante de trabajo de cada uno de ustedes desde el campo en el que están. Se puede trabajar, se puede ir avanzando en esta cultura de paz tan necesaria en estos momentos, y creo que pues por eso yo estoy muy contento de que me hayan invitado y de que haya podido conversar con ustedes, intercambiar puntos de vista que siempre pues me enriquecen y me alientan a seguir adelante en esta serie de charlas y de problemas. Muchas gracias a todos. Al contrario, doctor Sergio Hernández, gracias a usted. Un comentario final por parte de Eduardo Ruiz Ortiz, quien fue el amable gestor, nuestro amigo, y solo señalo que se encuentra con nosotros el doctor Alejandro Pedrosa Meléndez, quien es rector de la UTBIS, Universidad Tecnológica Bilingüe y Sustentable del Estado de Puebla, situada en San José, Chiapa. También, doctor Sergio, perdón que lo recalque, pero con ese enfoque de cooperación internacional en el aspecto tecnológico, transferencia de tecnología, considero que es insoslayable, impostergable el continuar reforzando sí los lazos de amistad con ese enfoque de intercambio, y con el dique ya establecido me permití hace unos minutos compartir un enlace de la relación política México con Japón, de la embajada correspondiente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro Ujú. país. En el chat lo envié. Un saludo, doctor Pedrosa, a quien conocimos amablemente por gestiones de don Ricardo Villa. Adelante, Eduardo, con un comentario de tu parte ya para concluir, por favor. Sí, gracias, Ernesto. Pues solamente eh, compartir que ojalá que el actual presidente del país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, Donald Trump, mm, no nos lleve a este tipo de conflictos siendo un perfil tan inestable que primero dice una cosa y mañana dice otra y se contradice constantemente, y que no nos vaya a llevar estas cuestiones que podrían desembocar a una tercera guerra mundial. Sí se ha notado que ya ha tenido un acercamiento con Putin hace un par de días. Eso es una buena señal, porque el anterior expresidente Biden sí había una clara separación constante, y aquí con Trump pues está dando un pie.
para un pie de paz, pero también es un personaje inestable. Lo menciono porque como politólogos vemos un fenómeno muy peculiar en la política o en la geopolítica, en donde parece que vuelven a surgir los discursos fascistas de índole duros, totalitarios. Y Donald Trump pues llegó así a través de un electorado con cierto grado de resentimiento. Entonces no vaya a ser una señal de esos fascismos que se repiten y que paradójicamente vuelven una vez más después de 100 años, como surgieron en los años 20 del siglo pasado, y que ahora otra vez volvemos a este círculo muy peculiar de la geopolítica y que no se desencadenen estos lamentables hechos de un Armagedón, como lo mencionó el ingeniero Villa Escalera. Pues agradecerle muchísimo su tiempo, doctor Sergio Hernández, por recibirnos aquí nuevamente en Puebla a través de este medio y esperarlo en siguientes temas o exposiciones de su ámbito académico. Muchísimas gracias. No, Gracias, gracias a Eduardo. ustedes. Sí. Doctor Saludos a Sergio, por Puebla. favor. Por favor, doctor, perdón. No, saludos a Puebla. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy, muy amable, doctor. Por favor, manténganos al tanto de las actividades que se realicen en Capital. Tengo entendido usted radica en Ciudad de México. Si existe alguna actividad próxima, por favor, ya sea presencial o virtual, incluso algún museo, doctor Sergio Hernández, algún museo donde podamos participar o actividades de carácter cultural, artística, gastronómica, se lo agradeceremos ampliamente. Con gusto, gracias. Gracias a usted, doctor, por su tiempo. Le haremos llegar la constancia correspondiente. Muy amable, gracias por su tiempo y tan pronto esté lista la sesión en YouTube, la haremos llegar. Gracias nuevamente por su tiempo y a los asistentes virtuales en esta conferencia a 80 años del lanzamiento de la bomba atómica Nunca Más, Hiroshima y Nagasaki, impartida por el doctor Sergio Hernández Galindo. Que tengan buena noche todos y gracias. Hasta luego.